llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. En tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludamos en esta mañana dándole gracias a Dios por este nuevo día, gracias a Dios por el privilegio de poder saludarle a usted que está en sintonía con nosotros. Qué bueno, le damos la gloria al Señor porque Él se la merece y porque Él es digno de suprema alabanza, y esta mañana pues nos encontramos aquí contentos, gozosos, porque Dios nos da la oportunidad de despertar a un nuevo día. Espero que usted también se despierte y se levante con esa actitud, entendiendo la gran misericordia de Dios, porque la palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y estamos muy contentos porque hoy está Lupita aquí con nosotros. Lupita, muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio de Tiempo de Despertar, pues felices y contentos por esta misericordia, un nuevo día, con la expectativa de lo que Dios nos va a hablar hoy en este tiempo de despertar. Qué bueno, Lupita, qué bueno que estás con nosotros, le damos gracias a Dios, y recuerde que estamos a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde aquí donde se origina la señal para todo el país y más allá de nuestras fronteras, a través de las redes sociales, a través de las cuales usted se puede conectar con nosotros en vivo y en directo. Entonces, este sábado 6, ¿sí?
de julio. Les saludamos desde aquí y con mucho gusto, con mucho cariño, dándole gracias a Dios. Y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le saludamos y le damos la más cordial bienvenida a esto que es Tiempo de Despertar, pero también nos da gusto saludar al profesor Rubén Aguilar. ¿Cómo está, maestro? Buenos días, Felipe. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos disfrutando de la bendición del Señor, de su misericordia, porque Él ha sido bueno, y prueba de ello es que estamos una vez más al aire para compartir la palabra con todos aquellos que nos van a escuchar y que traen alguna necesidad en su corazón, pero con fe todo se puede resolver en Cristo Jesús. Así es, efectivamente. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Felipe, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y saludando a todos los radioescuchas. Qué bueno, ¿ya estás despierto? Sí, despierto. Okay. Bueno, pues vamos a seguir adelante, recordándoles también que tenemos un número de teléfono aquí en cabina para que usted se comunique si usted está agradecido con el Señor, que creo que deberíamos estarlo. Si usted tiene alguna petición, háganoslo saber y juntos oramos, usted y nosotros. Usted que tiene la necesidad y nosotros juntos nos ponemos de acuerdo, recordando que la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre la tierra, en cualquier petición Dios escucha desde el cielo. Claro que sí, Felipe. En cabina es el 324-4466 únicamente. Únicamente y solo por hoy. Sí, y solo por hoy tenemos este número de teléfono, pero creo que es suficiente porque a través de esto nosotros nos podemos dar cuenta que Dios no solamente escucha a través de una llamada telefónica, también tenemos un número telefónico que nos puede conectar con Dios. ¿Cuál es ese número? Jeremías 33:3, ¿sí? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el número con el cual nos podemos nosotros comunicar con el Padre Celestial, con ese Dios bueno que nosotros conocemos, con ese Dios de misericordia que nos acompaña y que va con nosotros todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y también nos dijo, sí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? De los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Y aquí estamos, hasta el fin del mundo. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque hemos confiado en esa fidelidad de ese Dios bueno. ¿Sí? Esa bondad de Dios que se manifiesta a través de las necesidades, como lo decía maestro, a través de las situaciones que acontecen a diario en nuestra vida, en nuestra sociedad, y que nos muestra el grande amor de Dios, por qué no nos ha consumido, por qué no nos ha acabado, por qué aún estamos con vida, que es motivo más que suficiente para estar agradecido. Pero antes de seguir adelante, yo quiero que nos encomendemos al Señor, yo quiero que oremos y que iniciemos así, de esta manera, con esta oración delante de nuestro Padre Celestial, y le digamos: Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos una vez más delante de tu presencia para darte gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido para con nosotros, porque hasta hoy, Señor, disfrutamos de tu misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor, porque, Dios, nosotros hacemos cosas ciertamente que no te agradan, Dios, y aún sabiendo que eso es malo, nosotros lo hacemos. Por eso acudimos a ti, sabiendo que tú eres bueno, Dios, y que tienes misericordia del que tienes misericordia. Señor, también pedimos que esta mañana tú nos traigas revelación, nos des sabiduría, nos des entendimiento para poder comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús, quiero pedirte una bendición por todas las personas que nos están escuchando. Bendíceles de una manera especial, Señor. Bendice a cada uno en particular, pero sobre todo, Dios, obra misericordia en aquel que está pasando un proceso difícil en su vida. Alguna enfermedad, alguna situación en su familia, en sus finanzas, con sus hijos, mi Dios. Oh Señor, sé propicio en esta mañana, te lo pedimos, y también pedimos que a través de tu palabra, Señor, nos traigas el consuelo y la fortaleza, el aliento que nosotros necesitamos para seguir adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué bueno, queridos amigos, que ya estamos aquí, que ya está usted ahí en sintonía con nosotros. Esta mañana le pedimos que tome su Biblia. Si usted ya se levantó, bueno, pues tome su Biblia. A lo mejor está tomando ya su cafecito, tome una libreta, un papel y su lápiz, y vamos a hacer algunas anotaciones para que no solamente lo que veamos esta mañana, sino lo que usted pueda leer un poco más tarde a través de este mismo pasaje de la Escritura que vamos a considerar esta mañana, y que el Señor hable a su vida y a su corazón, porque Él es especialista en hablar.
Él es especialista, ¿por qué? Porque Él quiere tener un trato siempre con nosotros, Él quiere relacionarse de una manera personal con cada uno, y esto es lo más importante, que no estamos metidos en un molde para decir solamente a través de lo que nosotros decimos es como Dios obra. No, hoy venimos a decirle, Dios obra y trabaja en cualquier área de su vida siempre y cuando nosotros le busquemos con sincero corazón, ¿o no, profesor? Efectivamente, de otra manera estaríamos caminando en la obscuridad, como en tinieblas, tropezándonos con cosas que nos puedan hacer caer. Es lo mismo que sucede en nuestra vida si nosotros caminamos independientemente o de manera separada de lo que el Señor nos está pidiendo. Tenemos muchos tropiezos en nuestra vida, muchos errores que a veces nos duelen. Sí, y en este caso no nos queda más que asistirnos en donde está la luz, que es, así es, en la palabra del Señor. Así es, efectivamente. Sí, errores siempre vamos a cometer y siempre vamos a tener esas fallas, pero si vamos nosotros a la luz de la palabra, al conocimiento de la verdad, Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Así, entonces tenemos que venir a la libertad y permanecer en la libertad. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos una oportunidad o oportunidades de no caer en esos errores o en esas situaciones de las cuales el Señor nos sacó. ¿Por qué? Porque veníamos de un mundo de error, de caída tras caída, y bueno, ya muchas veces ya no eran caídas, ya estábamos ahí caídos, ¿sí? Sí, pero Dios nos sacó de ahí. Dios en su misericordia nos levantó, ¿sí? Y dice en el Salmo 40, dice que Él se inclinó a nosotros y escuchó nuestro clamor y nos hizo sacar del lodo cenagoso, ¿sí? Y de esta manera es como Dios en su misericordia nos tomó a todos. Y hoy no es la excepción. ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Porque este día Dios está tocando a la puerta del corazón de aquella persona que nos está escuchando por primera vez. ¿Sabían que siempre hay personas que nos escuchan a diario? Gente que nos escucha por primera vez, ya sea por recomendación, aparente recomendación, pero es un propósito de Dios, porque Dios ya lo tenía apartado, seleccionado para que usted el 6 de julio del 2019 pudiera escuchar en una manera diferente la palabra de Dios. La voz de Dios, es la voz de Dios, no es la voz de nosotros, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, entender que no hay casualidad. Y bueno, esta mañana yo quiero también, antes de seguir adelante, saludar y felicitar a los que están cumpliendo años. Y esas personas que hoy nos están escuchando por primera vez, sí, también darles la más cordial bienvenida, porque sabemos que Dios tiene propósito. Pero quiero que vayamos a la palabra esta mañana y vamos allá al libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer de ahí en adelante, maestro. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Efectivamente, mire, qué importante y qué momento para nosotros reflexionar sobre la palabra de Dios. Esta escritura se escribió, este profeta habló hace muchos años antes de Jesucristo, y él estaba viendo a través de la revelación que Dios le estaba dando las cuestiones o los acontecimientes que iban a suceder en los postreros días. Y esos postreros días son estos tiempos en los cuales hoy estamos viendo esa situación, porque él estaba viendo los tiempos finales, cuando la maldad se está multiplicando, cuando la maldad se está saliendo de control, cuando todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor parece que no tienen fin. Parece que cada día la situación se está poniendo más complicada. Y la verdad que sí se está poniendo complicada. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Es una pregunta para todos.
Es una pregunta para todos, porque hay cosas que tal vez que se nos están haciendo así como normales, ¿sí? Se nos están haciendo como naturales, se está haciendo como que los asaltos, los robos, las muertes, los asesinatos, parece que son el pan de cada día. Pero mire, eso no es nuevo. Estaba escrito, está escrito, estaba profetizado, porque Dios tiene control de todas las cosas, y dice que a través de todas estas cosas, Dios lo único que está haciendo es llamar la atención del pueblo, del mundo, del país. ¿Por qué? Porque estas situaciones hoy las estamos viviendo al lado de la casa, ¿o sí, no? Con los vecinos, Uh-huh. A veces discusiones, o los efectos de algunos vicios que ocasiona el alcohol, por decir un ejemplo, sí, gritos, llanto, desesperación, maldición. Entonces, y todas estas cosas nosotros hablamos esta semana, ¿sí? Hablábamos esta semana acerca de eso, de dónde vienen todas esas cosas, de dónde se adquieren esas cosas, todo esto de dónde procede, de dónde proviene. De un vacío en el corazón. Ajá, el hombre, el ser humano, por naturaleza, nacemos con un vacío en nuestro corazón, y ese vacío lo queremos llenar, ¿sí? Muchas veces con vicios o con adicciones, ¿sí? Y sabemos que ese vacío no se llena de esa manera, porque puede traer satisfacción momentánea, ¿sí? Pero al final queda el mismo vacío, y a lo mejor más grande. Con resultados muy negativos, muy dolorosos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese vacío de nuestro corazón está solamente exclusivo para que lo llene Dios con su presencia, Jesús con su presencia, el Espíritu Santo con su presencia. Y por eso es que muchas veces anduvimos vagando, anduvimos buscando la solución, cuando la solución está en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Y mire, la palabra nos dice aquí, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿sí? Lo que vio el profeta Habacuc, dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no me oirás? ¿Sí? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, parece que no habría justicia, parece que no había justicia, parece que no había respuesta a su oración. Porque eso es lo que dice. O sea, clamar es buscar a Dios, ¿sí? Porque Jeremías nos dice, ahí lo que decíamos al principio, dice, clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Y él dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Sí? Y no oirás. O sea, aparentemente Dios estaba pues ocupado en otras cosas y no le escuchaba, ¿verdad? No, Dios tiene control de todas las cosas, querido amigo. Pero antes de seguir adelante, yo quiero que vayamos a un corte comercial y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Desmaya mi corazón.
Estimados queridos amigos, muy buenos días. La verdad que este canto es hermoso por la forma en que nos lleva a la presencia de Dios, y dice que la oración es la que nos da fuerzas para seguir en medio de un mundo en caos, en medio de un mundo de tribulación. Lo único que nos puede sostener es la oración, que nosotros podamos elevar ante nuestro Padre Celestial, clamando por misericordia, clamando por ese poder divino de su amor, para que se manifieste en las vidas de aquellas personas que no le conocen, y los que ya le conocemos, ser fortalecidos en el hombre interior, dice, por su espíritu, dice ahí en Efesios. Entonces es importante que nosotros volteemos nuestros ojos, querido amigo. Nuestra invitación esta mañana es que cualquiera que sea su situación, que cualquiera que sea el problema por el cual usted está pasando esta mañana, usted y yo podamos voltear nuestros ojos a Dios y decirle: ten misericordia, porque me tocó vivir estos tiempos malos, muy difíciles, tiempos que nos están asfixiando. Sí, la verdad es que no es fácil vivir este tiempo, y menos apartado de esas situaciones, apartado de todas las cosas que el mundo está ofreciendo, apartado de todo eso que no debería de ser una sorpresa, ¿sí? Debería de ser algo que nosotros conociéramos. ¿Para qué? Para no espantarnos. Debería ser familiar. Pues, a lo mejor no tan familiar el hecho de ver las cosas que estamos viendo, pero sí estar enterados, y que todavía, dijo Jesús allá en San Mateo capítulo 24, dice: y este es principio de dolores. O sea, todavía vienen cosas peores, todavía vienen situaciones más complicadas. El profeta estaba viendo esto y nos lo está presentando de un panorama amplio, pero no es como estarlo viviendo ahorita en la actualidad. La actualidad en nuestro entorno, la verdad que está muy difícil, y no es posible sobreponernos si no conocemos el plan, la voluntad de Dios, el poder de Dios en nosotros, y el poder de Dios que viene, como escuchábamos en este canto, a través de la oración. Tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que buscar el rostro de Dios a través de su palabra, querido amigo. Por eso siempre le estamos aquí insistiendo, le estamos invitando a que hagamos 3 cosas, que tengamos 3 cosas bien presentes, que tengamos 3 cosas y que estemos bien atentos a esas 3 cosas. 3 cosas que necesitamos para vivir. ¿Cómo son cuáles, Joaquín? Orar. Ajá. Congregarnos. Ajá. Y leer la Biblia. Esas son las 3 partes importantes que nosotros tenemos que hacer, en las cuales tenemos que estar bien atentos. ¿Por qué? Porque si no nos va a consumir, nos vamos a enredar en todas estas situaciones. Y mire, yo quiero que leamos otra vez esta parte de la Escritura en Habacuc capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y dice en el versículo 2, haciéndose una pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Dijo nuestro pastor. Esto, verdad, la realidad, todas estas cosas no son mera coincidencia. Estamos viendo eso, estamos escuchando eso, estamos viendo la maldad por todos lados. Y yo le decía y le digo e insisto esta mañana: esto no es el fin de todo, es el principio de dolores, es el principio donde, o es la entrada a esa maldad donde se está multiplicando. Pero también allá en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y versículo 20, dice que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia, y dice así específicamente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es a lo cual nosotros tenemos que apegarnos.
al plan divino de Dios y entender que hoy es el tiempo en el cual nosotros podemos manifestar la gracia de Dios derramándose en un mundo, decía, en un mundo de caos. ¿O qué piensa? Efectivamente, todavía en este tiempo que estamos viviendo, aun cuando nos ha tocado ver situaciones muy pesadas, muy violentas, como tú dices, es el principio, pero todavía afortunadamente el Señor se deja encontrar. Así es. Porque va a llegar un momento en que lo vamos a buscar tal vez y no nos va a responder. Pues sí, porque la misma maldad, o sea, la misma maldad del hombre, la maldad, el desconocimiento de Dios en nuestra sociedad y bueno, yo me voy ahora sí a nuestro país, como México, a nuestro querido México, está pasando por tiempos de caos. Y créame lo que esto no lo va a solucionar el gobierno. Y créame lo que esto no lo va a solucionar la policía. Y no estamos en contra de ello, pero ¿por qué no prevenir? O sea, ¿por qué levantar? ¿Sí? Todo esto sí se puede prevenir. ¿Y cómo lo podríamos prevenir? Pues conociendo la verdad. La verdad nos va a hacer libres, conociendo la palabra de Dios. Pero ¿cuánta gente, tristemente, en nuestro gobierno rechaza la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, otra vez vuelvo a insistir, la tienen y la toman como si fuera una religión. Y la palabra de Dios no es una religión, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo, ¿sí? Esa palabra es la que puede cambiar, esa palabra es la que puede transformar. Yo no estoy en contra del gobierno, en contra de la política ni nada, ni meto en esas situaciones, solamente hago hincapié en que ahí es donde se rechaza, ahí es donde se rechaza, y mientras se rechace, mientras se saque a Dios de ahí, del gobierno, de las instituciones o de la Constitución, ¿sí? Estamos acabados. Desde el seno familiar se proporcionan valores, principios de vida. En la escuela se dan conocimientos. Cuando en la familia se deja de cubrir ese aspecto, esa necesidad de proporcionar principios y valores, y estos principios y valores están plasmados aquí en la Biblia, y si nosotros no nos alimentamos espiritualmente en esas recomendaciones que el Señor nos da a través de sus promesas, a través de mensajes de cómo vivir una vida en paz, en armonía, si no los hacemos partícipes con nuestros hijos, van creciendo de manera independiente, proporcionándose de aquello que les hace falta en la calle. Sí, o sea, es de los problemas pues que vienen suscitándose como consecuencia de eso. Pero por otro lado vemos la proclamación de cosas, de cosas fuera de control, de contexto de Dios. Hoy digo, yo no estoy en contra de la política ni de los políticos. Yo le doy gracias a Dios porque la misma Biblia nos dice, sí, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, sí, en el capítulo 2, versículo 1 dice, te ruego que hagamos oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y la verdad que nosotros, como iglesia, como congregación, estamos orando por nuestros gobernantes, los estamos bendiciendo, pero se están desatando muchas cosas que llevan no a una relación con Dios, sino a una separación con Dios a través de la forma en que están, inclusive las instituciones, inclusive todos eso, o la educación, la están llevando a otros niveles, a otros puntos. Y sí es cierto, cuando nosotros no fomentamos esto dentro del seno familiar, entonces se van a estar educando. Por otro lado, hoy la familia, lo hemos dicho muchas veces, la mamá o el papá o quien enseña a nuestros hijos es la televisión. ¿Por qué? Porque el hombre, el papá, la mamá se van al trabajo y dejan a los niños ahí con la televisión, con el internet, con todas esas cosas que son su papá y son su mamá y que son quienes nos están instruyendo, y por eso vienen todas estas cosas, porque es cierto, hemos descuidado, como bien lo decía, sí, hemos descuidado esas áreas importantes, el núcleo familiar, y lo hemos venido diciendo durante toda esta semana, pero el resultado lo tenemos aquí. Las consecuencias las estamos viviendo y lo vemos en el periódico a diario, ¿sí? Todo eso está escrito aquí porque dice aquí el profeta,
Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, verso 4 dice, por lo cual la ley es debilitada. La ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la ley. Está hablando de la ley de los hombres. Está hablando del soborno. Está hablando de que si usted tiene más poder, si usted tiene más influencias, aunque sea culpable, se culpa a otro que es inocente, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, no podemos cambiarla. ¿Por qué? Porque ya está marcada por Dios que así tendría que ser en los últimos tiempos. Pero ¿por qué es para conformarnos? No, es para que despertemos y nos demos cuenta de que tenemos que buscar de Dios, de que tenemos que ir a fortalecernos en el conocimiento de la palabra. No vamos a cambiar, es cierto, usted y yo, o los que estamos aquí, no vamos a cambiarla, ¿sí? Pero podemos ser ese medio de intercesión para que el mundo sea transformado por Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada, decía, pero Dios sí lo puede hacer. Ahora, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Este es lo importante, este es lo más maravilloso, ¿sí? Y necesitamos entender estos principios. Son principios. Principios de vida. Principios de vida. Y al profeta le causaba dolor, le causaba desesperación. Pues decía, Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar y no me escuchas? Señor, ¿hasta cuándo voy a ver todas estas cosas? ¿Hasta cuándo voy a ver que mi vecino está sufriendo porque secuestraron a alguien de su familia? ¿Hasta cuándo, señores, voy a estar sufriendo porque fui al hospital y vi un montón de enfermos ahí? De cáncer, de sida, de diabetes, de todas estas cosas que son como el pan de cada día, querido amigo. Pero dentro de todo esto Dios tiene control. Dentro de todo esto Dios tiene la solución. Y la solución se llama Jesucristo. Así es. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura yo soy.
Queridos amigos, muy buenos días para todos ustedes. Qué bueno, qué gusto estar aquí, poder compartir este mensaje de la palabra de Dios, pidiendo que el Espíritu Santo es quien traiga revelación a su vida, a su corazón, y nos dé entendimiento a todos nosotros, porque es necesario que nosotros prestemos atención a todo lo que estamos viviendo para darnos cuenta del propósito por el cual estamos en este lugar, por el que hemos conocido de Dios, porque Él te está buscando gente que se pare a la brecha, que haga vallado, que busque el rostro de Dios. Y por eso, créamelo, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, estamos esperando que Jesús venga por segunda vez. ¿Y sabe por qué no ha venido? ¿Por qué? Porque Él dice, cuando este evangelio sea proclamado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero hoy todavía no se ha predicado, hoy todavía hay gente que no ha escuchado el mensaje, y por eso Él no ha venido y está esperando que nosotros, usted y yo, vayamos y proclamemos su reino a aquellos que no le han conocido. Este es el privilegio maravilloso que Dios nos da, y por eso Él no ha enviado ángeles a predicar la palabra. Y si no ha enviado ángeles, está esperando que usted y yo, que conocemos, usted y yo que hemos leído la palabra, usted y yo que conocemos la profecía de Habacuc, vayamos y compartamos este mensaje maravilloso. ¿Sí? Profesor, tenemos saludos. Sí, un saludo por ahí a Efraín Hernández, Víctor Cruz, que tiene 12 años escuchando el programa, Rodolfo Ábalos, Carmelita López, Marta López, Sandy, su hija de Carmelita, y Ana, que nos están escuchando por ahí. Bendiciones, Sergio. También le saludamos esta mañana. ¿Tienes saludos, Joaquín? Sí, Felipe, saludamos a Santiago Durán, Juanita Hernández y José Alfredo Bravo Velasco, que nos están escuchando. Bendiciones para a todos ustedes. También saludamos a la gente de transporte público, los choferes del transporte público, y la gente que nos va escuchando ahí, también la gente que nos está escuchando en el Cerezo Mil Cumbres. Les saludamos con mucho cariño, con mucho afecto. Y usted que está escuchando este programa y que ya tiene años, como decía el profesor, de una persona que tiene 12 años escuchando este programa, qué bueno, sabemos que la palabra no regresa a Dios vacía, sino que hace aquello para lo cual fue dicha y dada la palabra, ¿sí? Queremos recordarles también parte de nuestras actividades como Fuente de Vida, Joaquín. Claro que sí, Felipe, los invitamos para el día de hoy a las 6 de la tarde, es reunión de líderes, puede ir cualquier persona, no hay necesidad de que sean exclusivamente líderes, pueden acompañarnos. Sí, la verdad que son tiempos importantes en los cuales se nos están dando una capacitación, digamos, para que nosotros demos un servicio a Dios primeramente, y después a la gente, a las demás personas, pero un servicio de calidad, un servicio o una atención que de verdad usted se lo merece. Usted se lo merece, usted se merece una buena atención cuando usted va a Fuente de Vida, usted se merece una buena atención cuando va a cualquier lugar, ¿sí? Y nosotros, como personas, como pueblo, como nación inclusive, tenemos que aprender a dar tiempo de calidad, y tiempo de calidad no solamente a la gente, sino empezar, como decía el profesor, desde el núcleo familiar. Tenemos que aprender a dar un servicio de calidad a la esposa, al esposo, a los hijos, ¿sí? A quien vive a nuestro alrededor. Entonces, todo esto lo hacemos con ese propósito, y esperamos que usted esté con nosotros ahí esta tarde. Le damos gracias a Dios por su vida, le bendecimos y pedimos que Dios quite todo obstáculo para que usted pueda estar también ahí con nosotros. Tenemos también nuestras actividades del día de mañana. El día de mañana tenemos el primer servicio a las 6 de la mañana, dándole las primicias al Señor. Y enseguida a las 10 de la mañana tenemos enseñanza bíblica, a las 12 del día el segundo servicio, y por la tarde a las 6 de la tarde está el tercer servicio. Les invitamos para que vengan y adoremos al Señor juntos. Es el propósito de que nos unamos para orar, para adorar, para bendecir, recordando siempre la palabra. La palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Venimos a alabar, venimos a bendecir y a encontrar la respuesta a muchas preguntas, la solución y la respuesta a muchas necesidades, a inclusive enfermedades, gente que ha ido con problemas y ha sido liberada por el poder de Dios, no por el hombre, no por el pastor, no por nadie, sino
por el poder de la palabra, por el poder glorioso del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que proclamamos, esto es lo que declaramos y esto es lo que creemos. ¿Por qué? Porque la palabra, vuelvo a insistir, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios se cumple. Dice allá en San Mateo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea, no pasará hasta que se cumpla. Y se va a cumplir en usted, pero viene alguien detrás de nosotros y se va a cumplir en ellos también ese propósito maravilloso. Y Dios está haciendo cosas gloriosas en medio, decía, de un mundo en caos. Y a través de la alabanza se han visto cosas maravillosas, milagros, ¿sí? Uh-huh. Es cierto, tenemos que comunicarnos con Dios a través de la oración, pero en la alabanza el Señor se manifiesta de una manera increíble. Así es, milagros. Así es. Y bueno, recordarles que tenemos 4 servicios el día de mañana. 4 servicios desde las 6 de la mañana, le esperamos ahí. Ahí estamos en Calzada La Huerta, ajá, en el fraccionamiento Los Pinos, en el número 2273, casi frente a la Coca. Así es, sí, ahí en medio de lo que es la Coca-Cola y Fraccionamiento Cosmos. Por ahí estamos, por ahí búsquenos y ahí nos va a encontrar con el logotipo de Fuente de Vida y de Tiempo de Despertar. Antes era el Salón Los Arcos, hoy es Fuente de Vida. Les esperamos con mucho cariño, deseando que lo más importante, usted tenga un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, y a través de ese encuentro con Dios usted pueda recibir un milagro, y el milagro sea quien lo vaya haciendo y le vaya empujando para ver y entender el propósito divino de Dios. Quiero que regresemos nuevamente ahí a Habacuc, capítulo 1, versículo 3, ¿sí? El profeta está hablando de una manera así con Dios y le dice: Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan delante de mí. Y tú, Señor, parece que no haces nada. Yo no puedo hacer nada, se ve imposibilitado para hacer algo, pero él sigue clamando. Y ve lo que dice el verso 4, dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La justicia de los hombres, no la justicia de Dios. La justicia de Dios es recta, la justicia de Dios es real, la justicia de Dios es hermosa, ¿sí? Cierto, decimos, Dios es bueno, pero también es justo. A Él no se le pasa nada. Y cuando suceden estas cosas, todas esas personas que hacen esto, que hacen injusticia, que obran mal, en cualquier situación, vendrán un día y se presentarán delante del juez de toda la tierra. O sea, no se le olvide, no se le olvide. Esto es lo más importante de todo esto. Ese es lo más importante del mensaje, hacerle entender que si nosotros tenemos poder, no podemos ir sobre el mandamiento divino. No tenemos que ir más allá de lo que la ley de Dios nos manda. ¿Por qué? Porque decíamos fuera del corte, podemos nosotros con el conocimiento de la palabra, pero si nosotros nos encontramos en una situación difícil, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra posición? ¿Cuál sería nuestra posición de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estemos pasando en ese momento? Es importante que nosotros veamos y entendamos cosas que la palabra de Dios nos da como piezas claves para que nosotros podamos tener un buen éxito en esta vida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros logremos en esta vida va a ser en lo futuro, para después de la muerte. ¿Por qué? Porque la vida no se acaba con la muerte. Ahí inicia una nueva etapa en nuestra vida, y es por la eternidad. Así es que pensemos, meditemos y veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Ahí dice la palabra de Dios allá en Amós, ahí un poquito más atrás de donde estamos, en Amós capítulo 8, versículo 4, dice: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Dice: oigan esto, los que explotan a los menesterosos. Y no está hablando de la gente que está pidiendo limosna. Es la gente que a lo mejor
trabaja con usted. Amós, capítulo 8, versículo 4, dice, oigan esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, ¿sí? A su trabajador, a su empleado. Oigan esto, ¿sí? Y no es explotarlos, no es no pagarles o no dar, no, o sea, limitar y no hacer lo justo, lo recto delante de la ley, ¿sí? Hay una ley que regula el precio, el salario, pero ¿qué hacen con los salarios? No nos vamos a meter en esos problemas, ni en estas cosas, porque cada quien tenemos que hacer lo nuestro, pero dice, escuchen bien, ¿sí? ¿Y de qué dice el verso 5? Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Hasta ahí. Ok. Si nosotros tuviéramos más tiempo y analizáramos cada parte que nos está diciendo esto, usted y yo vendríamos a caer en lo que estamos viviendo, y no tanto lo que estamos viendo ahorita, porque podemos ir a otros lados, a otra ciudad, a otra parte de aquí de nuestro mismo estado de Michoacán, y ver gente así. ¿Por qué? Por la gente que abusa de esto, ¿sí? Que abusa de esto. Y digo, no estamos así como criticando, vamos, o hablando mal de ni de los salarios ni de nada, pero simplemente estamos hablando la palabra, porque la palabra necesitamos que la gente, usted que nos está escuchando, usted que tiene esa autoridad, usted que tiene ese negocio, usted que tiene el negocio, usted que tiene empleados, vamos, ¿sí? Vaya a la palabra y actúe con los trabajadores de acuerdo a como Dios está marcando, ¿sí? Porque Dios quiere bendecir. ¿Por qué surgen los grandes empresarios o los empresarios en medio de una situación difícil? Porque aprenden a ser honestos con la gente. La honestidad es la parte clave para que el hombre tenga éxito en la vida, el empresario tenga éxito en la vida, ¿sí? Cuando empieza a conocer la palabra y empieza a actuar de acuerdo a la palabra, porque está tan crítica la cosa en estos días, de verdad, que es una situación lamentable. Y quiero leer otra vez, dice, el verso 4 dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida? ¿Sí? Y subiremos el precio. ¿Sí? ¿Ya se da cuenta? ¿Subir el precio? Efectivamente, sí. ¿Subir el precio? Esconden las mercancías hasta que sube de precio y entonces la empiezan a sacar para sacar provecho a algunas personas, ¿verdad? Que no tienen la conciencia o el temor de Dios. Y es que lo triste que es hasta muchos que supuestamente conocen la palabra de Dios, caemos en este jueguito del enemigo, porque es un juego para robar la bendición, ¿sí? Para robar la bendición. Mire lo que dice ahí, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. ¿Qué subir con engaño la balanza? Pues dar menos, o sea, kilos de 900 gramos. Kilos o menos, ¿verdad? O menos, sí. Alterar el peso, haciendo trampas, sí, eso. Como nos ha tocado ver en el mercado en algunas ocasiones. Y eso es que eso lo vemos todos, o sea, porque todos tenemos que ir a comprar, ¿sí? Ahora dice, pues, usted me dice, pues es que yo tengo que hacer esto porque allá me lo hicieron. O sea, usted desde que lo compró, ya lo compró alterado, entonces usted también tiene que ganarle. Y ahí es donde digo, nosotros como conocedores de la palabra de Dios caemos en ese juego, cuando nosotros deberíamos de ir a la palabra de Dios y enterarnos de lo que el Señor dice. Entonces, usted me dirá, entonces yo voy a perder. No, porque en el momento en que usted y yo tratamos de ser justos, Dios nos empieza a bendecir de una manera que usted y ni yo nos damos cuenta, pero que viene la bendición y que viene el respaldo, ¿sí? Yo me acuerdo
Sí, ya dijo, ya se me fue la juventud. Recuerdo cuando hace años veníamos del rancho, veníamos a Morelia, veníamos al mercado a llevar las cosas de la despensa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que comprabas un puño de algo, ¿no? Te lo vendían por kilos. Te vendían un peso, un centavo, 20 centavos, o 10 centavos, o 5 centavos, ¿sí? Y ya se está dando cuenta que ya se me fue la juventud, todavía se compraba por centavos, ¿verdad? Pero ese es lo que quiero que veamos. Comprabas un centavo de chiles, vamos, ¿sí? Y todavía ya cuando lo comprabas, agarraba el que estaba vendiendo, te daba otro puño, y ándele pues, ¿sí? El pilón. Íbamos a comprar dulces, ahí a la tienda, ¿sí? Y no quiero mencionar el nombre de la tienda porque todavía está la tienda por ahí, pero... Tu brazadota de galletas largas. Ajá, sí, y te daban un buen puño, o sea, y luego veían al niño ahí todo, pues como veníamos del rancho, ¿no? Y le daban un puño ahí de dulces, de más, y eso, pero ya se acabó eso, ¿sí? Ya se acabó eso, y antes la gente era bien bendecida, la gente era muy prosperada, la gente tenía y daba, ¿sí? Cada vez, pero ¿por qué se acabó eso? ¿Por qué se acabó eso? Se fue cauterizando la conciencia, es decir, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Ajá, ¿y por qué pasaron todas esas cosas? Porque ya ahorita nos está ganando la maldad. Pues, ¿ya está escrito, sí o no? Sí. O sea, ¿estamos hablando cosas fuera del contexto? No. Estamos hablando de nuestra realidad, de nuestros tiempos, y tenemos que volver el corazón a Dios para poder disfrutar de estas bendiciones. Mire, no es así como presunción, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en los ranchos, en los pueblos, en las comunidades, iba gente de la ciudad, ¿sí? Y llegaba a una casa y lo primero que hacían es decir, pásese y venga a comerse un taco, aunque sea con frijoles. Bueno, aunque decían allá, aunque sea con sal, ¿sí? Pero siempre toda la gente era de esa manera, siempre la gente dadivosa, caritativa. Sí, y era bendecida. O sea, yo lo que quiero es que entendamos que Dios bendice cuando alguien es así amplio, ¿sí? Y hoy saludo a muchísima gente que tiene esa actitud. Sí, que tiene esa disposición. ¿Por qué? Porque ha visto la mano de Dios. Y quiero, de veras, el deseo de mi corazón esta mañana es que nosotros entendamos todo esto. Quiero leer allí el versículo, bueno, voy a leer desde el 4 nuevamente. Dice, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y reunáis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? ¿Qué son los desechos del trigo? Ya es, vamos a decir, ya lo que es deteriorado, o sea, ya de segunda, grano de segunda. Ni de segunda, ya de última. Sí, ¿sí? En el caso del maíz, bueno, en el rancho le llamamos suelos a lo que queda del grano ya que se desgaja de la mazorca, y eso se lo daban al ganado. Pero hay personas que son tan avaras que lo venden. Así es. O lo revuelven con el maíz bueno para no perder. Y bueno, esta mañana le damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de poder compartir este mensaje. Entonces yo quiero darle gracias a Dios y hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que nos está escuchando, que nos escuchó esta mañana. Yo te pido que le bendigas de una manera especial. Sobre todo hoy vamos a orar por los empresarios. Hoy oramos, Señor, por la gente que tiene un negocio, Señor, y que ocupa, Señor, que emplea gente para que esté ahí ayudándole, Señor. Los bendecimos y declaramos, Señor, palabra viva, palabra de poder, Señor, porque deseamos también que nuestro Morelia, nuestro Michoacán, Señor, sea una fuente donde haya muchas empresas, Señor, y no haya carencias, porque mucha gente está necesitada de un empleo, mucha gente está necesitada de un trabajo, y pedimos para que a través de estos empresarios,
Señor, tú abras puertas de bendición. En el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias porque sé que tú tienes un propósito con Morelia, tú tienes un propósito en Michoacán, tú tienes un propósito en México. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por cada empresario, por cada autoridad, por cada gobernante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos, yo quiero recordarles que si usted siente en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, lo haga. Le vamos a dar 2 números de cuenta. En Banamex es 542-40-115 y en HSBC 404-524-1882. Esos son nuestros números de cuenta. Si usted quiere, si usted desea en su corazón hacerlo, hágalo. El Señor se lo va a recompensar. Y esta mañana nos despedimos. Claro que sí, que tenga muy bonito día. Dios los bendiga. Bendiciones, excelente día. Bendiciones, que este sea el mejor día de su vida. Disfrútenlo en la presencia del Señor. A los líderes Fuente de Vida les esperamos esta tarde. Y a todos nos escuchamos el próximo lunes. Bendiciones. Nos vemos mañana. Hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.